¿Por qué es importante invertir? Bienvenido. A continuación, analizaremos las principales razones para invertir. Pero primero, debemos diferenciar entre invertir, ahorrar y especular. Para ponerlo de forma sencilla, invertir es poner tu dinero en un activo, una propiedad, una empresa o un instrumento financiero con la expectativa de que vas a recibir una cantidad mayor en el futuro. Es decir, invertir es para el largo plazo. Por otra parte, ahorrar es guardar el dinero que uno no ha gastado para un uso futuro o para emergencias. Los ahorros casi siempre son en forma de dinero en efectivo y no hay expectativa de que vas a recibir un retorno de capital. El principal objetivo de los ahorros es mantener tu dinero en forma líquida y accesible. Y hablamos de especular cuando se realizan actividades con foco en obtener resultados altos en el corto plazo. Por ejemplo, la adquisición de activos de alto riesgo con la expectativa de recibir un gran retorno o ganancia. Es verdad que, a mayor riesgo, posiblemente mayor ganancia, aunque es importante tener en cuenta que puedes llegar a perder todo tu dinero. Especular no es invertir. Ahora que ya hemos esclarecido algunos conceptos, regresemos a nuestro tema principal, las razones por las que invertir es importante. Hay 4 beneficios principales con un objetivo principal en común: que tu dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar para tu dinero. Por esto, es esencial que puedas visualizar el dinero como una herramienta que, usándola correctamente, puede servir para generar un flujo de ingreso adicional. El primer beneficio de invertir es el poder del interés compuesto. Hablamos de interés compuesto cuando ganas intereses sobre tus intereses ganados. Esto puede explicarse a través de un ejemplo. Si inviertes $1,000 y ganas 10% en intereses anuales, al final del año tendrás $1,100. Si en el segundo año vuelves a ganar 10% sobre $1,100, ahora serán 110, para un total de $1,210. Si continúas con la estrategia del interés compuesto por 20 años, habrás ganado $5,727 en intereses, comparado con tan solo $2,000 si usas la estrategia de interés simple, es decir, mucho más del doble. Este ciclo sigue y cada año vas a recibir más y más ganancia debido al interés compuesto. De hecho, el interés compuesto es la herramienta más importante en el mundo de finanzas. Podemos imaginar al interés compuesto como una bola de nieve bajando por una montaña, la cual sigue acumulando nieve y sigue creciendo más y más mientras baja por la montaña. Lo mismo pasa con el interés compuesto y tu dinero. Este concepto también aplica con dividendos. De esta forma, si reinviertes los dividendos que recibes de tus inversiones en más acciones, entonces tu dinero va a crecer más rápidamente. El segundo beneficio asociado con invertir es la capacidad de generar ganancias con tu dinero que supere la inflación. Recordemos que la inflación es el incremento de los precios en general. En otras palabras, la disminución del poder de compra del dinero. La realidad es que $1 en el futuro no podrá comprar lo mismo que $1 hoy. Un ejemplo para entender mejor la inflación es considerar el costo de un galón de leche. En 1960, el galón de leche costaba $1. Hoy cuesta $3.69. Esto se debe a la inflación. Invirtiendo, es posible generar un retorno que busque superar la inflación. Es así que, si dejas tu dinero en una cuenta de ahorros o en efectivo, esencialmente estarás perdiendo dinero, ya que el dólar pierde valor cada año debido a la inflación. Los expertos consideran que el promedio de retorno de la Bolsa de Valores de Estados Unidos históricamente es del 10% anual. En cambio, una cuenta de ahorros paga menos del 1%, mientras el promedio de inflación de los últimos 10 años ha sido del 2,3% al año. Dicho de otra forma, cada año vas a perder 1,3% si tu dinero está en una cuenta de ahorros en lugar de tenerlo en inversiones. El tercer beneficio de invertir es prepararte para tu futuro. No importa si estás pensando en tu jubilación, la educación de tus hijos, una boda o la compra de una casa, en todos los casos es importante estar preparado para estos eventos. Invertir te da la capacidad de crecer tu dinero más rápidamente y así alcanzar tus metas financieras en menos tiempo.
El cuarto beneficio de invertir es que puedes usar tus inversiones para reducir tus impuestos, contribuyendo a tus cuentas de retiro como los IRAs, 401(k), 403(b). Puedes reducir tus impuestos. Esto es porque Estados Unidos y muchos otros países quieren incentivar a sus ciudadanos a que ahorren para su retiro. Para promover esto, hay leyes que permiten que ciertas contribuciones a cuentas de retiro se puedan deducir de tus ingresos anuales. Adicionalmente, las ganancias en las cuentas de retiro no pagan impuestos. También puedes minimizar tus impuestos a través de tus inversiones utilizando pérdidas de capital contra aumentos de capital. Si tienes una inversión que está perdiendo dinero y la vendes, en muchos casos, esta pérdida se puede deducir de otras ganancias o ingresos que has tenido durante el año. Finalmente, existen ciertas inversiones que son libres de impuestos, como los bonos municipales. Con estas inversiones no pagarás impuestos sobre el retorno que recibas. Te recomendamos que, con tu contador y un consejero de finanzas, puedes buscar maneras para maximizar contribuciones a tus cuentas de retiro o utilizar tus pérdidas y a la vez reducir tus impuestos. Menos impuestos quiere decir más dinero en tu bolsillo que puedes usar para hacer otras inversiones. En resumen, invertir es importante para hacer crecer tu dinero y estar preparado para tu futuro. No olvides, tu dinero debe estar trabajando para ti y no al revés. Si tu dinero no está invertido, está perdiendo valor cada día.